Damos entonces inicio a la conferencia Bioeconomía Circular, Retos y Oportunidades. La presente hace parte de un ciclo de conferencias que venimos presentando como abrebocas al segundo Congreso de Biorefinerías y Energías Renovables soportadas en TIC, que se llevará a cabo del 17 al 20 de febrero del 2020 en la ciudad de Bucaramanga, y es organizado por la Jefatura Nacional de Investigación en Ingeniería de la Universidad Cooperativa de Colombia, bajo la dirección del doctor Fernando Colmenares. Enviamos un especial saludo a todas las personas que se conectan a través de la plataforma Zoom. También me permito saludar a nuestros panelistas invitados, el doctor Rafael Luque Álvarez, jefe adjunto del Departamento de Química Orgánica en la Universidad de Córdoba, y el doctor Juan Carlos Colmenares, profesor asociado del Instituto de Química Física de la Academia de Ciencias de Polonia. En esta conferencia vamos a tener un espacio de 15 minutos para cada una de las exposiciones y un breve espacio al finalizar para las preguntas. Estas preguntas las pueden hacer a través del chat de nuestra plataforma. Iniciamos entonces con la primera presentación que nos convoca. Nos acompañará el doctor Juan Carlos Colmenares, profesor asociado del Instituto de Química Física de la Academia de Ciencias de Polonia, quien nos hablará sobre la energía solar y el agua en el concepto de biorefinerías. Antes de darle la palabra, quisiera leer brevemente un perfil de su hoja de vida. El doctor Juan Carlos Colmenares es ingeniero químico de la Universidad Tecnológica de Varsovia y doctor en Ciencias Químicas y Materiales de la misma universidad. Sus intereses van desde la ciencia de los materiales, la nanotecnología, la catálisis heterogénea, hasta la valorización de biomasa, CO2, químicos solares, fotocatálisis y purificación de agua, aire. Después de obtener su doctorado, trabajó en la Universidad de Córdoba, España, en el grupo del profesor Marinas como becario postdoctoral, y en la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles, en el grupo del profesor Olap, Premio Nobel de Química, como investigador asociado postdoctoral. Se desempeña como evaluador experto para muchas revistas, instituciones científicas importantes y compañías químicas en Colombia, Estados Unidos, Polonia y España. También como miembro del Comité Asesor Editorial para la revista Informes Científicos, es coautor de más de 70 trabajos publicados en revistas y libros científicos internacionales y ha presentado 4 solicitudes de patentes. Bienvenido, doctor Juan Carlos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Rosario, por tu presentación. Muchas gracias también por la invitación a todos la Universidad Cooperativa de Colombia. No es para mí un honor poder compartir algo de lo que yo sé de las investigaciones que estamos realizando en Polonia en colaboración con otros grupos de investigación en Europa y en Estados Unidos. Como tú misma lo has dicho, esta pequeña presentación va a ser digamos, una abreboca de lo que viene en febrero del 2020 con la conferencia, con el congreso que tenemos respecto a energías renovables, biomasa, su valorización, etcétera, etcétera. Voy a compartir, pues, creo que donde tengo ok, voy a compartir la presentación. Perfecto. El tema que voy a presentar hoy es un tema bien complejo y muy amplio. Es energía solar, cómo unirla con el agua, el problema del agua en sí, conectado todo eso en el concepto de la biorefinería. Yo creo que mi colega, el profesor Rafael Luque, va a explicar más sobre la biorefinería, sus pros y contras de la biorefinería. Yo aquí me voy a enfocar en un punto más detallado respecto a cómo podemos utilizar ese concepto de biorefinería en el marco de nuestra energía solar y el problema del agua que siempre va pegado con este tipo de asuntos relacionados con la producción de energías.
Mi presentación está en inglés, pero yo creo que no hay ningún problema para entender estas palabras claves, digamos, estos conceptos que aquí estoy explicando. Para eso estoy yo, para poder dar una mejor explicación de lo que aquí está en las diapositivas. Vamos a hacer yo voy a hacer una pequeña introducción respecto de lo que es la biomasa en sí, sobre todo la lignocelulosa, cómo valorizarla para producir energía o para producir químicos. Eso sería como una especie de, digamos, materia prima para el concepto de la biorefinería. ¿Qué es la fotocatálisis solar? ¿Cómo conectar la fotocatálisis solar con el concepto de biorefinería? Y después, ¿cómo conectarla con el concepto de la purificación del agua en sí? Y al final, un par de conclusiones sobre mi pequeña presentación. Hablar de problemas a nivel mundial, pues aquí el científico Smalley, varios años atrás, eh, en Nature publicó los 10 problemas más importantes que la humanidad va a vivir en los próximos 50 años. Esta presentación y la conferencia de febrero se va a centrar mucho en los 3 primeros, pero como todos sabemos muy bien, todo eso afecta a lo que es la parte de la educación, de la democracia, etcétera. Pero aquí vamos a enfocarnos en la parte de la energía, del medio ambiente y del agua como un punto muy importante también. El agua, ¿por qué? Porque sabemos muy bien que creo que más importante que el petróleo, el agua va a ser uno de las digamos, fuentes primarias, el producto primario de la humanidad dentro de muy poco tiempo. En menos de 10 años vamos a ver escasez de agua por muchas partes y no va a haber agua potable. Eso va a ser mucho más caro obtener agua que obtener el mismo petróleo u otras fuentes de energías. El agua está unida con lo que es la vida en sí de nuestra sociedad, y crear una sociedad sostenible es basado en tomar en serio el problema del agua. Vemos aquí algunas imágenes donde esto es simplemente unas pequeñas fotos representativas del gran problema de la contaminación de las aguas, no tanto en los lugares cercanos de la industria en sí, donde está la industria, pero también en las diferentes ciudades, especialmente en lo que es los países en vías de desarrollo. Un tema que quiero ya poner en énfasis aquí es el problema del agua contaminada por los desechos orgánicos producidos en la industria del papel. La industria del papel, como sabemos muy bien, toma como fuente primaria de transformación, pues lo que es la lignocelulosa. La lignocelulosa, y normalmente nosotros producimos el papel basado en celulosa, y lo que queda el restante son desperdicios orgánicos que se llama desperdicios orgánicos basados sobre todo en lignina. Es una masa negra, un poco densa, que termina al fin y al cabo en el agua. Eso es un problema muy grave desde el punto de vista del medio ambiente, y es una gran oportunidad para nosotros ver la enorme cantidad, sobre todo de compuestos aromáticos, que se encuentran en esos desperdicios orgánicos después de la producción del papel. Estamos hablando de millones de toneladas a nivel mundial, y esto puede ser una gran, digamos, opción para la biorefinería en el uso de esa materia prima, llamémosla esos desperdicios orgánicos que están en esas aguas después de la producción del papel, para de ahí obtener energía, para ahí obtener químicos, para ahí obtener materiales. ¿Por qué, por qué esos compuestos químicos? ¿Por qué esos desperdicios orgánicos de esa agua? Porque analizando su estructura, por lo menos su estructura en forma general, podemos ver en la enorme cantidad de compuestos químicos que se pueden utilizar, sobre todo la lignina, que es la parte de la lignocelulosa, que no la utilizamos bien, estamos simplemente quemando la lignina. Se puede utilizar para la producción de diferentes compuestos orgánicos para la industria farmacéutica, la industria de alimentos, la industria de la producción de diferentes materiales, etcétera, etcétera. En otras palabras,
como materia prima para las biorefinerías. Es una cantidad muy interesante y de funcionalidades aquí para la producción de diferentes compuestos orgánicos, como lo había mencionado, de la lignina. Kraft lignin es un proceso el más conocido a nivel mundial que se utiliza para separar la celulosa de la lignina. Con la celulosa se hace el papel, con la lignina no se hace nada. Lo que pasa es que si se puede separar, se quema para producir energía en formas de calor, o simplemente se va al agua contaminándola, como ya lo había explicado anteriormente. Hay diferentes métodos de pretratamiento y de polimerización de la lignina, de la lignocelulosa. Nosotros nos vamos a centrar en procesos en esta presentación, y lo que voy a presentar en Bucaramanga en febrero se va a centrar en procesos catalíticos, es decir, el catalizador como un protagonista, el protagonista más importante del proceso. Sabemos perfectamente que las refinerías están basadas en el petróleo. Está ya calculado su tiempo válido para existir en nuestro planeta, y perfectamente, si algunos tienen alguna idea sobre los procesos que se llevan a cabo en las refinerías, son procesos de alta temperatura y altas presiones, que al fin y al cabo no son sostenibles en el transcurso del tiempo. Pero sabemos que nos están dando un montón de productos gracias a los cuales podemos subsistir, diferentes fibras, plásticos, químicos para producir drogas, cualquier tipo de producto que necesitamos, de ahí nace. La opción, naturalmente, es pensar en algo diferente, ya que la contaminación debida al uso de esos procesos con altísima temperatura y presión lleva a un desgaste energético en general. Por eso no es sostenible, a la producción de CO2, a la producción de otros contaminantes, etcétera, lo que ya sabemos muy bien que está relacionada directamente con los combustibles fósiles. Por esas razones que había mencionado, de que un proceso térmico de más de 150 grados o más de 200 grados centígrados con altas presiones, pues esa temperatura hay que producirla, esa presión hay que producirla, lo que conlleva a costos, pero sobre todo conlleva a utilizar materia prima que va a dejar sus residuos y va a contaminar el medio ambiente, y por ende no es una forma de irnos en el pensamiento de un progreso sostenible. Una opción muy buena, y especialmente en lugares como Colombia y la parte tropical de nuestro planeta, es hacer lo máximo que podamos para utilizar la energía solar. La energía solar, que sabemos muy bien, ya cálculos ya demostrados, que si tuviésemos la oportunidad de utilizar solamente 1 hora de la radiación solar que llega a nuestro planeta, si la pudiésemos convertir en forma eficiente en energía, tendríamos la energía de todo un año para todo nuestro planeta, para toda la humanidad. Ya se podrán dar cuenta que 1 hora es suficiente de sol, si la podemos utilizar bien, para tener la energía la energía necesitada por el planeta para todo el año. Vemos la distribución del sol a nivel así global horizontal de la irradiación. Sabemos que estamos manejando sobre todo la parte del visible, pero la parte del infrarrojo es muy importante para poder hablar de un aprovechamiento de más del 90% de la energía solar. Naturalmente hay que hablar de sus, digamos, problemas por resolver, como sabemos muy bien que depende del lugar donde nos encontremos, habrá diferente intensidad de la energía solar. Si hay un día nublado, pues eso es algo que también hay que tener en cuenta. La declinación de la superficie de la Tierra. Bueno, diferentes factores que hay que tener en cuenta para diseñar una tecnología basada en la energía solar. Colombia está muy privilegiada si se trata de la energía solar, con una buena irradiación, sobre todo en la parte norte, todo lo que es el Caribe colombiano, los llanos orientales
hay mucho por hacer para el aprovechamiento de la energía solar en Colombia. Se ve también que la variedad de la biomasa en Colombia es, entre otras cosas, debido a esa enorme cantidad de energía solar. Entonces están estrechamente conectados los conceptos de energía solar y la biomasa que se produce en Colombia en grandes cantidades. La opción sería pensar digamos, en arrancar es decir, la fuerza motriz de una refinería sería a través de dos cosas importantes, la energía solar y como materia prima sería la biomasa lignocelulósica o los desperdicios orgánicos en general. Ese sería el concepto de manejar una biorefinería gracias a la energía solar que tenemos gratuitamente. Ese es el concepto que quiero manejar con todos ustedes, de tener realmente un mejor aprovechamiento de la energía solar para mm, manejar, para poder llevar a cabo todos los procesos que se llevan actualmente a cabo ahora en las petrorefinerías, claro está, con algunas modificaciones. Y ahí obtendríamos una variedad de compuestos orgánicos que incluso compuestos químicos que tendrían nuevas funcionalidades, las cuales podrían ser aprovechadas para la síntesis, para la fabricación de nuevas medicinas, de nuevos materiales plásticos, mejor dicho, de una variedad de productos con mejores aplicaciones y diferentes aplicaciones. Sabiendo que esta energía solar no solamente es el aprovechamiento directo de la irradiación solar, pero también la transformación de ella en energía térmica. La transformación de ella en energía térmica o también a través de diferentes materiales o diferentes construcciones de diferentes diapositivos podemos transformarla en energía eléctrica, como sabemos a través de los paneles fotovoltaicos. Se puede llegar a temperaturas altas como 2000 grados centígrados sabiendo utilizar bien la energía solar y transformarla en energía térmica. Esa es otra opción. Si tenemos un proceso químico en una biorefinería que necesita temperaturas altas, pues necesitamos ese paso para poder transformar la energía solar en energía térmica y con esa energía térmica mover ese proceso, o sea, ponerlo a funcionar ese proceso. Pero si es un proceso que necesita electrones, necesita energía eléctrica, pues una buena celda fotovoltaica que transforma la energía solar en energía eléctrica también es la opción. O directamente el uso de la energía solar a través de fotocatalizadores para llevar a cabo diferentes procesos. Hay diferentes tipos de colectores solares para producir energía térmica a través de energía solar. Y precisamente quiero aquí centrarme en la parte relacionada a cómo utilizar la energía solar para activar un catalizador. Es un material que te ayuda a llevar a cabo un proceso, una reacción química y obtener el producto que tú desees en forma selectiva. ¿Cuáles son los puntos claves acá? Uno, pues hay que sintetizar el catalizador, fotocatalizador adecuado y normalmente diseñar el más apropiado fotorreactor para este tipo digamos, de objetivos. Y precisamente el diseño de nanomateriales con propiedades muy específicas para la absorción y la activación misma con la energía solar puede llevar a formar lo que llamamos la nanofotocatálisis, es decir, fotocatalizadores que gracias a la energía solar se activan y transforma ese desecho orgánico en algo más productivo, dejando al mismo tiempo el agua purificada, separando una vez el producto que hemos obtenido. Lo voy a señalar ahora en esta diapositiva, donde nosotros pues prácticamente queremos solucionar el problema de la contaminación de las aguas después de la producción del papel, donde tenemos aguas con biomasa. El objetivo es esa biomasa
no desperdiciarla, sino producir energía o químicos y a la vez, a través de un proceso de filtración, dividir el agua purificada y los químicos obtenidos para poder ser procesados después en eh, en otros tipos de procesos. Esa es la idea del uso de un fotocatalizador en este concepto de la biorefinería, donde tenemos agua pura y tenemos lo que es químicos que pueden ser biocombustibles, por ejemplo. No más y nada menos que utilizar lo que es el concepto de la fotocatálisis, concepto fundamental, para hacer una transformación selectiva de esa materia orgánica que está contaminando el agua. Hacer la conversión a compuestos de alto valor agregado, muchos compuestos fenólicos de alto valor agregado que se utilizan en la industria farmacéutica, y hacer la respectiva separación del agua purificada y del compuesto de alto valor agregado. Una opción que puedo presentar aquí, algunas fotos, imágenes de nuestra colaboración internacional, de nuestro laboratorio con otros en Europa, es utilizar filtros ya del mercado que se pueden comprar de polipropileno y modificarlos con óxido de zinc. Óxido de zinc es un material, un semiconductor que es un fotocatalizador que se activa con la irradiación solar, con la UV. Con la UV se activa sin ningún problema y poder fabricar una, un, eh, un filtro fotoactivo con bastoncillos en el en el nanomundo, o sea, nanobastones de óxido de zinc que cubren todo el filtro original acá. Esa parte del óxido de zinc que está aquí, que estos son unos bastoncillos de óxido de zinc en el tamaño de nano, llegan a unos 900 nanómetros más o menos. Ellos se van a encargar de transformar esa materia orgánica, esos contaminantes orgánicos del agua en compuestos de alto valor agregado, y como filtro que es en sí, va a dejar pasar el agua purificada sin estos contaminantes. Es un poco más acerca de la síntesis de este tipo de materiales que se pueden fabricar. Ya la patente está lista con el fin de tener un filtro eterno que con la luz solar o con lámparas de LED se pueda todo el tiempo, digamos, mantener activo, por el hecho de que la fotoactivación lo conlleva a estar todo el tiempo trabajando y evitando que se entaponen los filtros en sí por la materia orgánica que contiene el agua. O sea que todo el tiempo se están procesando esos compuestos orgánicos, compuestos orgánicos que contaminan el agua, se están procesando y el agua se está filtrando todo el tiempo. Todavía está en pruebas este proyecto, pero el objetivo es conectar este tipo de ideas de diferentes estructuras, con diferentes dimensiones, con materiales que existen en el mercado, modificarlos y poderlos aplicar en el concepto de la biorefinería y la decontaminación de las aguas. Aquí son muestras de laboratorio y aquí son algunos trabajos ya en campo donde se ha logrado algo de purificación del agua con la separación acá de estos compuestos orgánicos, que no es muy selectivo todavía el proceso. Eso es un grupo de compuestos orgánicos que hay que trabajarlos más, pero en comparación con esta lignina negra, el Kraft-Lignin, el proceso Kraft-Lignin, por lo menos uno, se ha logrado desaparecer el olor, y dos, se ha logrado obtener un agua con mejor valor para ser procesada después. O sea, un agua por lo menos para uso industrial, con un solo tratamiento con estos materiales que expliqué anteriormente respecto a los filtros con óxido de zinc. Es decir, que en general existe esa gran posibilidad de poder
diseñar y poner a punto tecnologías que trabajen en pro del concepto de las biorefinerías, no olvidándonos del problema del agua que está totalmente ahí conectado con ese concepto. Igualmente, señalar que en las biorefinerías, el gran problema que existe, uno de los grandes problemas que existe es la valorización de la lignina, es decir, las biorefinerías por lo general pues utilizan la parte celulósica, hemicelulósica para la producción de bioetanol, pero el punto relacionado con la lignina todavía no está muy claro qué es lo que se va a hacer con ella, porque no hay un proceso ya definido para su uso en las biorefinerías. Y de ahí parte esa necesidad de diseñar y de poner a punto un proceso que realmente utilice la lignina que forma parte de la biorefinería como algo que todavía falta por ser procesado realmente para el uso para obtener compuestos orgánicos o para producir energía. Bueno, con esto quisiera ya despedirme, pues agradecerle a mi grupo de investigación aquí en Varsovia, los proyectos que tenemos en marcha y sobre todo, pues gracias a la Universidad Cooperativa de Colombia por esta invitación. Sobre todo, vamos a ampliar estos temas y a discutirlos más ampliamente en febrero durante la conferencia en Bucaramanga. Gracias a todos ustedes por escucharme y espero que haya podido llegar a sus mentes con la idea de cómo conectar energía, agua en el concepto de las biorefinerías. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias al doctor Juan Carlos Colmenares por sus importantes aportes. Bueno, ya saben que pueden escribirnos las preguntas en el chat y ahora vamos a seguir con la presentación del doctor Rafael Luque, quien nos hablará del concepto de biorefinerías presente y futuro. Antes de darle la palabra al doctor Rafael, quisiera leer brevemente un perfil de su hoja de vida. El doctor Rafael Luque es doctor en química de la Universidad de Córdoba, donde actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Química Orgánica. Tiene 350 publicaciones, ha presentado 3 solicitudes de patente y editado 8 libros, así como numerosas contribuciones a capítulos de libros y ha participado en numerosas conferencias magistrales en todo el mundo. El doctor Luque tiene una dilatada experiencia en biomasa y prácticas de valorización de residuos materiales, combustibles y productos químicos. Tras presentar su tesis, estuvo trabajando durante 3 años en el Centro de Química Verde de Excelencia en la Universidad de York, junto al doctor James Clark. Actualmente es miembro del consejo editorial de la prestigiosa revista Revisiones de la Sociedad Química, entre otras. También es editor de la revista Catálisis Molecular. El doctor Rafael ha recibido numerosos reconocimientos, entre los que cabe destacar el más reciente premio a la Cátedra de Química e Ingeniería Sostenibles de la Sociedad Química Americana, recibido en el 2018. Buenos días, doctor Rafael. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, María de Rosario. Espero que podáis oírme todos bien. Muchísimas gracias por la invitación para dar este webinar. Es para mí un placer poder estar con todos ustedes hoy. Les ruego que me disculpen el orden de intervención de mi queridísimo compadre Juan Carlos Colmenares anteriormente a mí, pero finalmente he tenido un pequeño percance de última hora que me ha impedido estar justamente para la hora de comienzo del webinar, por lo que me disculpo por adelantado, pero bueno, espero que con la presentación ya queden ustedes totalmente satisfechos y podamos ver un poco hacia dónde va el futuro de las biorefinerías. Como ha comentado anteriormente el profesor Colmenares, pues realmente yo les voy a mostrar unas imágenes que muestran la realidad de nuestro planeta y la realidad de nuestra sociedad. Y quiero que ustedes reflexionen, quiero que ustedes piensen, quiero que ustedes lleguen a comprender lo que se necesita para llegar a cambiar este tipo de imágenes.
este tipo de imágenes que, bueno, pueden ustedes sacar de cualquier tipo de fuente de internet, pero que como me imagino que podrán apreciar en ellas, son imágenes que yo he tomado personalmente con mi cámara fotográfica en algunos de mis viajes. Y que, bueno, realmente, pues ponen de manifiesto que necesitamos un cambio importante en nuestra sociedad. Nuestro modelo actual de producción, de uso y de eliminación es muy poco sostenible. Es un modelo que realmente está actualmente ya obsoleto y necesita ese cambio de chip, necesita ese cambio de mentalidad en el cual se viene un poco reflejado el seminario de hoy, el tema del seminario de hoy, esa economía circular que nos permita de alguna forma pues cerrar ese ciclo actualmente hasta ahora roto de producción, uso y eliminación, para de tal forma poder aprovechar ese tipo de subproductos, ese tipo de desechos, ese tipo de residuos, mediante reutilización, mediante reciclado y en algunos casos también el mentalizar a la sociedad a reducir el uso de todos estos tipos de sustancias, de todos estos tipos de productos, de tal forma que, bueno, de esta forma también contribuimos a reducir la cantidad de residuos generados. No solo hablamos de, en este caso, de reuso, de reducir y de reciclar, sino que también yo les quiero mostrar el futuro realmente de lo que vamos a ver ahora del concepto de biorefinería, que como ven ustedes en la pirámide es el concepto de valorización. Y este es un concepto fundamental que va mucho más allá del reciclaje, va mucho más allá del reuso. Perdón, Rafael, qué pena que te interrumpa. Es que no has compartido las imágenes, entonces no se pueden ver. No, Para okay. que porfa las compartas. Sí, voy a compartirlas ahora mismo. Vamos a ver si podemos aquí compartir la pantalla. Aquí. Espero que ahora se puedan ver. Ahora sí. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Estupendo, disculpen. No he dicho nada que tampoco las imágenes, bueno, son imágenes simplemente de residuos y demás. O sea que tampoco se han perdido ustedes mucho. Y simplemente lo que les hacía especialmente hincapié en esta transparencia está relacionada con el concepto de valorización. Este es un concepto que es fundamental para el futuro de nuestro planeta y que, como les comentaba, va mucho más allá de reciclado, de reuso, de reemplazar. Es un concepto que está relacionado con el aprovechamiento, con el saber diseñar estrategias de diferentes tipos, biológicas, químicas, ingenieriles, pero en definitiva el saber aprovechar y el saber diseñar estrategias para el aprovechamiento integral de residuos con el objetivo de, por una parte, muy importante, obviamente, producir, ser capaces de producir compuestos de alto valor añadido, tanto compuestos químicos, como biocombustibles, como materiales, como energía, como está hablando el profesor Colmenares anteriormente, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, no menos importante, al mismo tiempo que nosotros estamos extrayendo valor de ese residuo, que en realidad en muchos casos es un problema medioambiental, constituye un problema medioambiental, al mismo tiempo estamos eliminando, si no totalmente, parcialmente ese problema medioambiental, porque estamos eliminando ese residuo. No es solo gestionar el residuo, sino es aprovechar el residuo, es sacar valor del residuo, es ganar plata, es hacer dinero a través de ese residuo. Y este concepto realmente es fundamentalmente el mensaje de mi ponencia hoy, es el futuro en las biorefinerías. En las biorefinerías entendidas como tales, análogas a las petrorefinerías, como comentaba anteriormente el profesor Colmenares, no me voy a enrollar en esta transparencia, fundamentalmente el aprovechamiento de ese tipo de residuos, de esa biomasa lignocelulósica, de ese tipo de subproductos para la obtención
de energía, de compuestos químicos, de materiales, de comida, de alimentación, de muchos compuestos y productos de alto valor añadido. De tal forma que esa biorefinería, que es el concepto del futuro, es, o se supone que en el futuro será un complejo integrado en el cual se integrarán diferentes etapas, diferentes transformaciones de todo este tipo de residuos, de todo este tipo de biomasa, de todo este tipo de subproductos para la obtención y para la producción de un gran número de compuestos químicos, de materiales y de otro tipo de compuestos y de productos de alto valor añadido. Desde nuestro punto de vista y desde nuestra experiencia, que es lo que fundamentalmente yo les puedo transmitir aquí, la transparencia resume un poco nuestra forma de trabajar y nuestra forma de acercarnos a este tipo de residuos. Y realmente esta forma de entender la composición que se encuentra dentro del residuo es fundamental a la hora de diseñar todo este tipo de etapas, de procesos, de estrategias para la transformación de los residuos en productos de alto valor. En la transparencia les incluyo el ejemplo relacionado con los materiales lignocelulósicos, en particular con las distintas fracciones que se encuentran en los materiales lignocelulósicos, como ya también ha comentado el profesor Colmenares anteriormente, pero esta transparencia realmente refleja solo una parte de lo que es en sí el problema, porque el comprender, el saber, el entender qué compuestos químicos, el entender cuál es la composición de este tipo de residuos es fundamental a la hora del diseño de esta estrategia. Y si mantenemos esta idea y este concepto de biorefinería en mente, nosotros vamos a ser capaces de entender esa composición, fundamentalmente composición química, también composición física en algunos casos, pero composición química, para diseñar una serie de procesos físicos, y en algunos casos físico-químicos, pero pueden ser procesos de tipo de separativo, de tipo de fraccionamiento, etcétera, etcétera, otro tipo de procesado, y luego después combinados con, como ya les he comentado antes, no solo procesos químicos, pero también procesos biológicos, procesos de tipo ingenieril simplemente, para la obtención de este gran número de productos de alto valor añadido a partir de estos residuos. Y todo esto, fundamentalmente, pues está relacionado con nuestros intereses desde el punto de vista de la investigación en nuestro grupo de investigación aquí en la Universidad de Córdoba, así como, bueno, en otros grupos e institutos de los cuales ahora formo parte, tanto en Rusia como en China. La plataforma de biomasa y valorización de residuos es muy importante para gestionar y para saber avanzar en este tipo de conceptos de biorefinería para un futuro mucho más sostenible. Aquí ven ustedes un poco la experiencia del grupo y nosotros, como parte de estas iniciativas, pues llevamos ya bastantes años, más de 10 años, colaborando fundamentalmente con una serie de empresas. Esta empresa Green Applied Solutions se creó, es una de las empresas que se creó a partir de investigación en nuestro grupo de investigación fundamental, tanto y también aplicada. Y ahora actualmente pues es una empresa que se dedica a consultoría y tiene un pequeño departamento de investigación y desarrollo relacionado con el concepto de valorización de residuos. Y este concepto nos va a permitir el transformar diferentes residuos, como ya les digo, no solo exclusivamente lignocelulósicos, sino también, por ejemplo, plásticos, también, por ejemplo, residuos alimentarios, también, por ejemplo, residuos de la construcción, también, por ejemplo, residuos de las industrias locales que se encuentran en su ciudad o que se encuentran en su país, utilizando una serie de metodologías benignas con el medio ambiente en todos los productos de alto valor añadido que ven ustedes en la parte inferior de la transparencia. Compuestos y productos de atención personal, agentes de recubrimiento, aditivos para pintura, plásticos y otros materiales biodegradables y más biocompatibles con el medio ambiente, compuestos químicos, biocombustibles, materiales y muchos otros. Como parte final, digamos, de esta presentación y de este webinar, pues les he traído 4 o 5 ejemplos de algunas de las investigaciones y de algunos de los proyectos que ha llevado a cabo nuestro grupo de investigación para ilustrar la potencialidad que tienen los residuos en su conversión a compuestos de alto valor añadido.
Estamos hablando, por ejemplo, de un proyecto muy bonito que tuvimos con cascarilla de arroz, que como ven ustedes ahí es un proceso que ha sido patentado hace ya algún tiempo y que actualmente está comercializado o está en vía de comercialización por la empresa Ebro Foods, también aquí española, una multinacional que se dedica al procesamiento del trigo y también al del arroz. Y en este tipo de procedimiento, como ven ustedes ahí, es un procedimiento multipaso en el cual mediante una molienda para homogeneizar tamaño y una extracción asistida por microondas continuada con un fraccionamiento totalmente físico-ingenieril y un final paso de calcinación, a partir de la cascarilla de arroz se podía extraer una sílice, un material silicio con una alta porosidad y con muy elevada pureza. Estamos hablando de más del 99%. Este material silicio tiene múltiples diferentes utilidades, como un coadyuvante en cementos, como material soporte para catalizadores y muchas otras utilidades. Y actualmente la empresa Ebro Foods está comercializando esta sílica para diferentes aplicaciones de mercado. Otro proyecto más reciente, pero también igualmente bonito, es el desarrollo, lo he puesto en honor a mi queridísimo compadre, el profesor Colmenares, el desarrollo de nanocatalizadores de dióxido de titanio para diferentes aplicaciones a partir de residuos de salvado del trigo y también de salvado del arroz, utilizando simplemente un precursor de titanio y un procedimiento simple de molienda. Este es un proyecto que hemos llevado a cabo con una empresa norteamericana, con la empresa Ardent Mills, también una multinacional, y que actualmente están estudiando la viabilidad de algunos de estos compuestos que ven ustedes ahí, coloreados, para diferentes aplicaciones. Los no coloreados, los que son transparentes para aditivos para pintura, y los otros para barnices, para pinturas para puertas y para otro tipo de aplicaciones en unos materiales que son autolimpiables, porque el dióxido de titanio, como también ha comentado el profesor Colmenares, tiene esta posibilidad de generar estas láminas, estos films que son autolimpiables. Otro proyecto de lo más interesante, también en colaboración con la empresa que se creó a partir del grupo de investigación, versa sobre la valorización de los pozos del café. A partir de los pozos del café, como ven ustedes en la transparencia, hemos generado diferentes calidades de nanomateriales magnéticos, tienen un magnetismo muy elevado, incluso a muy elevadas temperaturas, y lo hemos utilizado para dos aplicaciones diferentes, una de ellas para ánodos, como ánodos más sostenibles para baterías de ion litio, que en el futuro quizás pueda ser una fuente interesante para este tipo de ánodos, en vez de materiales de carbón que son mucho más caros. Y para también materiales magnéticos y la nueva generación de estas espumas magnéticas para collarines para personas que tengan problemas, pues eso, de enfermedades y tal. Son autocalentables también, utilizando un campo magnético, y si alguien tiene interés en esto, pues ya le puedo explicar un poquito más en las preguntas. Bien, por otra parte, hemos trabajado con otras fracciones también de la lignocelulosa. El proyecto que les traigo está relacionado con compuestos de tipo furánico y también relacionado con otra aventura empresarial que hemos tenido con la empresa Avantium en Holanda, en los Países Bajos. Esta empresa en Ámsterdam tiene un procedimiento y esta tecnología YXY, en la cual generan dos precursores para la polimerización y generación de los plásticos biosostenibles y biodegradables del futuro, el PEF. Pero como esta línea de producción principal, generan dos tipos de subproductos, dos tipos de residuos en cantidades importantes. Estamos hablando de cientos de miles de toneladas, o en algunos casos decenas de miles de toneladas al año. Y son el compuesto metilebulinato, el lebulinato de metilo, el cual nosotros hemos transformado mediante una serie de procesos catalíticos en diferentes compuestos químicos de alto valor añadido, y también generan un subproducto que son las huminas, que es un producto bastante recalcitrante y oscuro y difícil de tratar, similar a la lignina, aunque algo menos recalcitrante, que también hemos sido capaces de despolimerizar y obtener compuestos químicos
a través de ello. Ahora mismo, actualmente, esto es un proyecto que está a punto de terminar con financiación europea con esta empresa y tenemos también varias patentes a punto de licenciar con la empresa Avanti. Y bueno, pues eso es todo lo que les quería comentar. Espero que les haya podido convencer las posibilidades que tenemos para los procesos de valorización, fundamentalmente de biomasa y residuos. Este concepto es fundamental para el futuro de las biorefinerías y obviamente pues el futuro de las biorefinerías está relacionado con este tipo de procesos de valorización en el cual yo personalmente ya he invertido muchos de mis esfuerzos, pero en el futuro invertiré y seguiré invirtiendo muchos más esfuerzos en ese sentido. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer para mí estar hoy con todos ustedes aquí. Y si tienen alguna pregunta, pues tengo un ratito, no tengo mucho rato, tengo que marcharme ya mismo porque tengo un día bastante ocupado, pero si necesitan alguna cosa, encantado de responderle a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Rafael Luque. Muchas gracias por su presentación. Bueno, mientras ustedes nos escriben las preguntas, les recuerdo que este hace parte de un ciclo de conferencias que venimos realizando en el marco del segundo Congreso Internacional de Biorefinerías y Energías Renovables soportadas en TIC. Este evento se va a llevar a cabo del 17 al 20 de febrero del 2020 en la ciudad de Bucaramanga. Y también les recordamos que ya se realizó el primer llamado a enviar sus trabajos científicos para participar en el Congreso. Para mayor información sobre el Congreso, nos pueden escribir al correo investigación.ingeniería@campusucc.edu.co. Pueden consultar en la página web www.easychair/cfp/verstic2020 y también nos pueden seguir en las redes sociales, Facebook como Jefatura Nacional de Investigación en Ingeniería y en Twitter como Verstic UCC. Allí vamos a estar publicando toda la información del Congreso. Vamos entonces con la primera pregunta que nos hace Wilmer Hernando desde Barranca Bermeja. Él pregunta, ¿qué temperaturas de reacción se necesitan para que la fotocatálisis se active? Sí, contesto yo, me imagino. Sí. Es un proceso que lo puedo llamar ideal porque la temperatura del medio ambiente es la que se necesita. La activación del catalizador se lleva a cabo es por la irradiación solar, es la absorción de la luz, de la energía fotónica, es decir que lo máximo que pueda suceder es que el catalizador se recaliente un poco por absorber energía solar y nada más. No se necesita ponerle energía de ninguna índole, incluso se puede trabajar con un proceso muy simpático que es termofotocatálisis, donde la fotocatálisis se puede ver favorecida por la es decir, por la energía térmica que la misma energía solar calentando el catalizador pueda, digamos, superar la actividad del mismo fotocatalizador a través de una activación termofotocatalítica. Es decir, que estamos hablando aquí es de temperatura ambiente, en el caso más espectacular de pronto que se recaliente el catalizador unos 20, 30 grados más a 60 grados centígrados, pero eso ya es algo que no afecta, en el sentido que hablamos de temperatura de medio ambiente y de presiones normales. Bueno, muchas gracias, doctor Juan Carlos. Ahora tenemos una pregunta de Leslie Tejada, desde Cartagena. Ella nos pregunta cómo se manejan los residuos después de la eliminación de la lignina del agua. Rafa, ¿tú quieres agregar? Porque tú estás saliendo, Rafa, tú puedes. Sí, yo estaba esperando, compadre, digo, bueno, pero si no contesto yo. Dale. La eliminación de los residuos después de lignina del agua es complicada. Ujú. Realmente, el problema, como comentaba el profesor Colmenares, de la lignina es que es un material bastante recalcitrante y actualmente tiene pocos usos diferentes del quemado.
O sea que normalmente lo que se hacen es que se quema. La lignina o los residuos de lignina se queman finalmente y sirve como combustible. Es un relativamente buen combustible, pero bueno, la idea es intentar aprovecharlo de otra forma que diferente al quemado, claro. Sí, sí, eso es lo que estamos luchando por ello. Sí. Y sobre todo aprovechar que la lignina es, después de la celulosa, el biopolímero más abundante del planeta y es el único que contiene compuestos aromáticos. Y de ahí parte esas ganas que tenemos de poder diseñar un proceso, una tecnología para producir compuestos orgánicos aromáticos, que sería la base para muchos procesos en la industria farmacéutica, etcétera, etcétera. Bien, ahora tengo una pregunta de Laura Castillo desde Bogotá. Es para el doctor Colmenares. Pregunta, ¿cuál es la pérdida de eficiencia catalítica del filtro de nanorods de ZNO luego de cada uso? ¿Y qué producto se obtiene en mayor proporción de esa catálisis? Sí, la vida en sí de ese fotofiltro catalítico es bastante amplia. Eso puede llegar a cambiarse realmente. No hemos hecho trabajos directamente el último fue la foto que mostré, pero así fueron fotos de las últimas semanas con aguas directamente en forma de flujo constante, pero las muestras de laboratorio muestran semanas completas del trabajo de los filtros que se pueden dejar por más tiempo. Es una especie de filtro que se regenera el mismo a través de la energía de la luz. Eso es por un lado. Y si se trata de los compuestos orgánicos, del análisis de las fotos que mostré respecto de esa agua que estaba contaminada con productos, residuos de una empresa aquí en Polonia de producción de papel, que produce papel, pues por ahora la selectividad de tener un solo producto está muy difícil, porque se obtienen ahí es un grupo de compuestos orgánicos aromáticos que vienen siendo de alrededor de unos 15, 17 compuestos orgánicos. Entonces, ahí hay que trabajarle en la selectividad del proceso. Actividad es bastante interesante. El catalizador de pronto se desactiva un poco más acá por el hecho de tener esa sopa de compuestos orgánicos muy variada, pero hay que trabajarle a la selectividad del proceso, es decir, en vez de producir esos 17, 18, poder producir unos cuantos, 2 o 3, que se pueden separar mucho mejor. Tener en cuenta eso, que no solamente es importante producir esos compuestos, pero hay que hacer su separación eh, para después poderlos utilizar en los diferentes procesos, es decir, la extracción de ese líquido hay que hacerlo de la mejor forma y eso puede conllevar a costos, etcétera. Bueno, Laura Castillo nos pregunta también, ella quiere saber qué se hace, qué componentes es el que hace que los pozos de café puedan magnetizarse, si requiere algún procedimiento para activar ese magnetismo. Ah, eso es una muy buena pregunta. Estamos actualmente estudiando cuál es la razón más probable para que los materiales magnéticos sean todavía tan magnéticos a muy alta temperatura. Fue bastante sorpresa para nosotros cuando diseñamos los experimentos y se estuvieron todavía magnéticos a incluso 800 grados y cerca de 1000 grados. Pero es una cosa que ahora mismo estamos intentando resolver y obviamente, bueno, pues quedará en una patente o en algo quizás publicado antes de que pueda hacer ningún comentario más al respecto. Pero muy buena pregunta, sí. Bueno, ya finalizamos con esta pregunta. Muchas gracias a todos por conectarse en esta conferencia. Muchísimas gracias al doctor Rafael Luque y al doctor Juan Carlos Colmenares por su participación, por aceptar la invitación. Y bueno, esto es como para que se antojen de venir a escucharlos el próximo año en el segundo Congreso Internacional de Biorefinerías y Energías Renovables
soportadas en TIC, a sus correos les vamos a estar enviando toda la información y la invitación para que asistan al Congreso, y también les vamos a estar enviando la invitación a las siguientes webinars que vamos a hacer también con invitados que van a estar el próximo año. Bueno, feliz día para todos y muchas gracias por conectarse. Muchas gracias. Muchas Feliz día gracias. y un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias, Rosario. Gracias a todos por estar aquí y buen día a todos.